Mis padres querían que mi hermana y sus hijos vivieran conmigo. Compré una casa sin avisarles. Corté todos los lazos. Me llamo Lucía y tengo 30 años. Trabajo como analista de inversiones y soy muy buena en lo que hago. Algunos dirían que soy demasiado cuidadosa con el dinero, pero así soy yo. Crecer como la hermana menor me enseñó desde temprano que, si quería algo, tenía que conseguirlo por mi cuenta. Mi hermana, Carmen, es 3 años mayor que yo. Siempre fue la niña de oro de la familia, la bonita, la extrovertida, la que nunca hacía nada mal a los ojos de nuestros padres. No me malinterpretes, amo a mi hermana, pero el favoritismo siempre fue obvio. No era solo una cuestión de dinero, sino también de expectativas. Mis padres siempre esperaron que Carmen tuviera éxito sin esfuerzo, mientras que yo solo estaba ahí. Carmen se casó con Tomás justo después de la universidad. Él trabaja en gestión de obras y rápidamente empezaron a tener hijos. Ahora ya son 3. Emma, de 8 años, Lucas, de 5, y el pequeño José, de 2. Son niños adorables, pero Carmen siempre se queja de lo difícil que es criarlos en el apartamento alquilado donde viven. Yo, en cambio, tuve suerte a mi manera. Mi mejor amiga, Elena, viene de una familia que posee varias propiedades y, en los últimos 5 años, me ha alquilado un apartamento de una habitación por la mitad del precio de mercado. Sus padres confían en mí, y nunca les he dado motivos para lo contrario. Desde que empecé a trabajar, ahorro religiosamente, vivo por debajo de mis posibilidades, cocino en casa en vez de comer fuera, uso el transporte público siempre que puedo, pequeñas cosas que hacen toda la diferencia. Mis compañeros de trabajo siempre bromean diciendo que soy una tacaña, pero yo tenía un plan. Siempre soñé con tener mi propia casa, específicamente una casa de campo pequeña y acogedora. Después de la pandemia, el trabajo remoto se volvió más común en mi empresa, y ahora solo tengo que ir a la oficina para reuniones importantes. Un lugar tranquilo, lejos de la ciudad, me parecía perfecto. La semana pasada, finalmente abrí mi cuenta de ahorros y revisé los números. Después de años de planificación y ahorro, tenía lo suficiente para dar el pago inicial de una casa modesta en el campo. Pasé horas navegando por sitios inmobiliarios, buscando propiedades. Nada lujoso, solo un rinconcito que pudiera llamar mío. Estaba tan inmersa en la búsqueda cuando sonó mi teléfono. Era mi madre, con su impecable sentido del timing. «Lucía, cariño, no olvides que te esperamos para la cena del sábado», dijo con ese tono sutil de orden disfrazado de recordatorio. «Carmen y Tomás vienen con los niños. Y, por favor, trata de no llegar tarde esta vez». Llegué a la casa de mis padres, en un barrio residencial, exactamente a las 17:05 de ese sábado. El garaje ya estaba lleno. La minivan de Carmen ocupaba casi todo el espacio, obligándome a estacionar en la calle. Antes siquiera de llegar a la puerta principal, ya podía oír el alboroto dentro de la casa. Emma y Lucas seguramente corrían de un lado a otro, mientras que el pequeño José añadía a la cacofonía con sus grititos emocionados. «¡Lucía llegó!», anunció Carmen en cuanto entré, apenas levantando la vista de donde intentaba convencer a José de que se comiera el puré de papas. Los niños apenas notaron mi presencia, demasiado ocupados en su propio mundo. Mamá estaba en su hábitat natural, ocupándose de todo y de todos. Papá ya estaba hundido en su sillón favorito, con el periódico en las manos. «Todo está carísimo hoy en día», murmuró sin apartar la vista del diario. «¿Viste el precio de la gasolina? Es un robo». «Ni me lo digas», rezongó Tomás, sirviéndose otro pedazo de la lasaña de mamá. «¿Y mi jefe? Un verdadero incompetente. Ayer llega y cambia todo el cronograma del proyecto sin siquiera consultar al equipo». «¿Quién hace eso?», Carmen asintió, solidaria con su marido, mientras intentaba sujetarle el babero a José. «Al menos tú puedes salir de casa», suspiró. «Intenta pasarte el día entero encerrada en un apartamento pequeño con estas 3 fierecillas». Aproveché el revuelo para agarrar mi celular. Debajo de la mesa, seguí mirando esa casita de campo perfecta. 2 habitaciones, una cocina espaciosa y un jardín precioso. El precio estaba dentro de mi presupuesto. Estaba tan absorta en las fotos que ni me di cuenta de que mamá me estaba observando hasta que habló. «Lucía, ¿qué tienes de tan interesante en ese teléfono? Apenas has tocado la comida». Todas las miradas se dirigieron a mí y sentí mis mejillas arder. Podría haber inventado alguna excusa sobre el trabajo, pero por alguna razón decidí ser honesta. «En realidad, estoy viendo casas. Estoy pensando en comprar una pronto». El silencio que siguió fue ensordecedor. Hasta los niños parecieron notar que algo había cambiado. El tenedor de Carmen se quedó suspendido a mitad de camino a su boca, y las interminables quejas de Tomás sobre su jefe murieron en la mitad de una frase. «¿Una casa?
repitió mamá, como si no hubiera oído bien. Bueno, sí, respondí, ya arrepintiéndome de mi sinceridad. Solo estoy viendo opciones por ahora. Nada decidido todavía. ¿Qué tipo de casa?, preguntó Carmen, con un tono extrañamente afilado. Aún no lo decido, dije vagamente, intentando desviar la conversación. Ah, mamá, esta lasaña está increíble. ¿Cambiaste la receta? Mis padres intercambiaron una de esas miradas llenas de significado, y Carmen siguió lanzándole miradas a Tomás. El caos habitual de la cena eventualmente volvió, pero algo había cambiado. El resto de la noche tuvo un aire extraño, como si todos estuvieran desempeñando sus roles habituales, pero con la cabeza en otra parte. Una semana pasó volando, y casi había olvidado la tensión extraña en la cena familiar. El trabajo me mantuvo ocupada, y mis noches estuvieron llenas de búsquedas sobre tasas hipotecarias e impuestos sobre propiedades. Estaba en medio de una reunión por Zoom cuando mi celular empezó a vibrar con la identificación de llamada de mamá. Dejé que entrara al buzón de voz, pero volvió a llamar. Y otra vez, 3 veces seguidas. En mi hora de almuerzo, finalmente devolví la llamada, esperando algún tipo de emergencia, dada su insistencia. «Lucía, por fin». La voz de mamá rebosaba entusiasmo. «Encontré la casa perfecta para ti. No vas a creer lo perfecta que es». Cerré los ojos y presioné los dedos contra mis sienes, sintiendo que se acercaba un dolor de cabeza. «Mamá, ni siquiera te pedí ayuda para encontrar una casa», empecé, pero ella ya estaba lanzada. Imposible de interrumpir. «Marta, ¿te acuerdas de Marta, la de la iglesia? Pues bien, me contó sobre una casa en su barrio. Es absolutamente ideal. Mamá, tiene 4 habitaciones». «No, espera, son 5. La habitación principal es enorme, y hay unos cuartitos adorables para niños, con armarios empotrados. Ah, y el patio. Ya tiene hasta un parque infantil montado. ¿Puedes creerlo? Y la ubicación es perfecta. Se puede ir caminando a la escuela primaria Santa María y a la biblioteca pública». «Mamá», finalmente logré interrumpir, «te agradezco que pienses en mí, pero no es lo que estoy buscando». Al otro lado de la línea, silencio. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, con la voz cargada de confusión. Respiré hondo, tratando de mantener un tono calmado, pero firme. «Estoy buscando algo completamente diferente. Quiero una casita en el campo. Algo acogedor, solo para mí. No necesito habitaciones para niños ni un parque infantil». «No seas ridícula, Lucía», dijo con la voz más afilada. «No puedes pensar solo en ti. Tienes que planear para el futuro. Esta casa es perfecta. Y encima está en oferta. Marta dijo que los dueños quieren vender rápido. Yo sé lo que funciona para mí», respondí firme. «Quiero un lugar tranquilo, en el campo, donde pueda trabajar desde casa. Eso es lo que estoy buscando». Soltó un sonido de desaprobación. «Pues bien, no vengas llorando a mí cuando te des cuenta de que tenía razón». La línea quedó en silencio. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo una mezcla de frustración y culpa. Pero no tuve mucho tiempo para pensar en eso, porque enseguida mi celular vibró con un mensaje de Carmen. El viento soplaba con fuerza esa tarde en mi nueva casa en las afueras de Segovia. Desde la ventana de la cocina, podía ver el bosque que rodeaba la propiedad, las hojas secas girando en espirales sobre el sendero de piedra. Habían pasado semanas desde que me mudé, semanas de paz absoluta, sin llamadas insistentes de mi madre, sin el drama interminable de Carmen, sin tener que fingir interés en problemas que nunca fueron míos. Pero esa tranquilidad tenía un precio, porque aunque me había librado de ellos, ellos no habían terminado conmigo. Me enteré por Elena que Carmen estaba viviendo con una prima lejana en un barrio obrero de Madrid, en un apartamento minúsculo que apenas tenía espacio para sus 3 hijos. Tomás la había dejado. Se fue con otra mujer, alguien con más dinero, con menos problemas, según decían los rumores. No me sorprendió. Nunca había amor en esa relación, solo conveniencia. Mis padres, por otro lado, estaban desesperados. Tras la venta de la casa familiar, tuvieron que alquilar un piso mucho más pequeño, algo que mi madre consideró la peor humillación de su vida. Mi padre, siempre tan orgulloso, ya no podía ocultar sus errores financieros, y la verdad es que no me importaba. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que esto no era el final. Y tenía razón. Estaba preparando café cuando mi teléfono vibró sobre la mesa. Un número desconocido. Dudé en responder, pero la curiosidad me ganó. «¿Diga?» Hubo un breve silencio antes de que una voz familiar y venenosa rompiera la calma. «Lucía, ¿cómo has podido hacernos esto?» Mi madre. Cerré los ojos, conteniendo la irritación. Sabía que este momento llegaría, pero esperaba que tardara más. «¿Haceros qué exactamente?», pregunté con frialdad. «Dejarnos en la calle», exclamó.
Tu padre y yo hemos trabajado toda nuestra vida para darle a esta familia un hogar, y tú nos lo arrebatas como si no significara nada. Ahórrate el drama, mamá, respondí, tomando un sorbo de café. Vosotros hipotecasteis la casa, no yo. Pero la compraste sin decírnoslo, porque no tenía por qué hacerlo. El silencio al otro lado de la línea me hizo sonreír. Mi madre no estaba acostumbrada a que la enfrentara de esta manera. Siempre había sido la hija obediente, la que evitaba el conflicto, la que callaba y soportaba. Pero ya no. Escúchame bien, Lucía. Su voz bajó de tono, pero no de intensidad. Puede que ahora creas que tienes el control, pero todo en la vida da vueltas. Un día necesitarás a tu familia. Me reí con amargura. ¿Mi familia? ¿Aquella que siempre me trató como la opción secundaria? ¿Que solo me recuerda cuando necesita algo de mí? No, mamá. Estoy bien sin vosotros. Colgué antes de que pudiera responder. Respiré hondo, tratando de calmar la adrenalina que aún me recorría el cuerpo. Pero el alivio duró poco, porque apenas unos segundos después recibí un mensaje de Elena. Lucía, tienes que ver esto. Está en las noticias. Fruncí el ceño y abrí el enlace que me envió. Mi estómago se hundió al leer el titular. Escándalo en el sector inmobiliario. Tomás Ortega, exdirector de proyectos, acusado de fraude y corrupción. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo cómo una sensación oscura y deliciosa se apoderaba de mí. Esto era solo el principio. La noticia sobre Tomás se extendió como fuego en un campo seco. Durante días, los periódicos y los noticieros repetían su nombre en titulares escandalosos. Corrupción en el sector inmobiliario, desvío de fondos y contratos falsificados, fraude millonario descubierto en Madrid. Yo leía cada artículo con una mezcla de satisfacción y curiosidad. Esto no era solo un golpe para Tomás, era un terremoto que sacudiría a Carmen, y no tardé en recibir la confirmación. Una mañana, mientras revisaba correos en la mesa de mi cocina, mi móvil vibró con un número que reconocí de inmediato. Carmen. Apoyé la taza de café en el plato y dejé que sonara un par de veces antes de contestar, sin prisa. ¿Sí? No hubo saludo. Ni siquiera intentó fingir cortesía. Su voz temblaba de ira contenida. ¿Has tenido algo que ver con esto? Solté una risa seca. ¿Con qué exactamente? No te hagas la estúpida, Lucía. Su respiración era agitada. Sabías que Tomás tenía problemas en el trabajo. Sabías que todo podía venirse abajo. Y aún así, te quedaste callada. Sonreí con una satisfacción cruel. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Advertirte? ¿Salvarte el pellejo? Carmen soltó una maldición entre dientes. ¿Tienes idea de lo que esto significa para mí? ¿Y a mí qué me importa? Respondí con frialdad. Tal vez ahora entiendas cómo se siente cuando todo lo que dabas por sentado se derrumba. Silencio. Pero no el tipo de silencio que indicaba rendición. No. Era un silencio cargado de rabia. Eres peor de lo que imaginaba, Lucía. Su voz era veneno puro. Y te juro que esto no va a quedar así. Antes de que pudiera responder, colgó. Me recosté en la silla y suspiré, sintiendo una oleada de adrenalina recorrer mi cuerpo. Sabía que esto no era el final. Carmen nunca aceptaba la derrota, pero tampoco yo. Esa noche, recibí otro mensaje de Elena. ¿Has visto esto? Otro enlace. Otro titular impactante. Esposa de Tomás Ortega vinculada a documentos sospechosos en el caso de corrupción. Mis labios se curvaron en una sonrisa lenta y peligrosa. Carmen había caído en su propia trampa, y esto apenas estaba comenzando. Las noches en mi casa en Segovia eran tranquilas. Solo el sonido del viento rozando las hojas y el lejano ulular de un búho rompían el silencio. Pero esa noche, mientras me servía una copa de vino, no podía evitar sonreír con una satisfacción oscura. Carmen estaba acorralada. El artículo no era claro sobre los detalles, pero dejaba entrever que su firma aparecía en algunos documentos financieros relacionados con la empresa de Tomás. La prensa la vinculaba al escándalo, y si bien aún no había cargos en su contra, su reputación estaba destruida. Me imaginé su expresión mientras leía la noticia. El horror, la impotencia, la humillación, porque Carmen nunca había estado en el lado perdedor. Siempre había sido la favorita, la protegida, la que obtenía todo sin esfuerzo. Pero esta vez, nadie iba a salvarla. Suspiré y me llevé la copa a los labios cuando mi móvil vibró sobre la mesa. Otro número desconocido. Levanté una ceja. No me gustaban las sorpresas, pero la curiosidad me ganó. ¿Diga? Lucía, soy papá. Mi espalda se tensó. Hacía semanas que no hablaba con él. A diferencia de mi madre y Carmen, él no había intentado confrontarme. Tal vez porque en el fondo sabía que yo solo había jugado mejor que ellos. ¿Qué quieres? Necesito verte. Mi risa fue seca y sin humor. ¿Ahora me necesitas? Vaya, qué cambio. Lucía, no es para mí. Es por tu madre. Su tono era grave,
cansado. Está mal, muy mal. Rodé los ojos. Siempre la misma historia. ¿Y qué esperabas, papá? Mamá se pasó la vida controlándolo todo. Pensaba que el mundo giraba a su alrededor. Ahora que lo ha perdido, ¿realmente te sorprende que no lo pueda soportar? Ha estado tomando pastillas, Lucía. Mi pecho se oprimió un segundo, un instante, pero luego respiré hondo, recomponiéndome. No es mi problema. Es tu madre. Fue mi madre cuando me ignoraba por Carmen, cuando me trataba como la hija invisible. Ahora, de repente, soy lo suficientemente importante para cargar con sus problemas. No, papá. Se hizo un largo silencio. Sabía que dirías eso. Su voz sonaba derrotada, pero tenía que intentarlo. Pues ya lo intentaste. Buenas noches. Colgué y dejé el móvil sobre la mesa, sintiendo el peso de la conversación en el pecho. No me iba a dejar manipular. Yo no era la villana de esta historia. Carmen y mi madre estaban pagando por su arrogancia, por darme por sentada, y aún quedaba mucho por ajustar. Esa misma noche, revisé mi cuenta bancaria y sonreí. Había llegado el momento de mi próximo movimiento. Los días siguientes pasaron con una calma inquietante. Demasiado silencio por parte de Carmen. Demasiado silencio por parte de mi madre. No era normal. Carmen no era el tipo de persona que se quedaba quieta mientras el mundo se le caía encima. Ella contraatacaba, siempre. Y, como si el destino estuviera esperando el momento exacto para demostrarme que tenía razón. El golpe llegó. Fue un martes por la mañana cuando Elena me envió un mensaje. Lucía, tenemos un problema. Fruncí el ceño y llamé de inmediato. ¿Qué pasa? Acabo de enterarme de algo que no te va a gustar. Su voz estaba tensa. Carmen está intentando demandarte. Cerré los ojos y exhalé con paciencia. ¿Por qué? Dice que manipulaste a nuestros padres para quitarles la casa, que los obligaste a vender y los dejaste sin nada. Eso es una locura. La venta fue legal. Nadie los obligó a firmar nada. Lo sé, pero ella no está tratando de ganar en un tribunal. Abrí los ojos, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Entonces qué está buscando? Elena vaciló. Está buscando arruinar tu reputación. Me incliné en la silla, presionando los dedos contra mis sienes. Eso no tiene sentido. ¿Para qué haría eso? Porque te odia, Lucía. Porque quiere verte caer. Me quedé en silencio, procesando la información. Esto no era solo un berrinche de Carmen. Esto era un ataque directo. ¿Sabes qué? Murmuré, con una sonrisa lenta y peligrosa. Que lo intente. Las primeras noticias aparecieron en redes sociales, pequeños comentarios en foros locales, publicaciones en Facebook, rumores en Twitter. Mujer traiciona a su propia familia para quedarse con la casa de sus padres. Lucía Rodríguez, la analista de inversiones que destruyó a su familia por dinero. ¿Hasta dónde llega la ambición? Cada publicación tenía cientos de comentarios, personas que no sabían nada de mí hablando como si me conocieran. Pero yo no era estúpida. Sabía exactamente cómo jugar este juego. Al día siguiente, pedí una reunión con un abogado de confianza, un experto en reputación y daños morales. Quiero que investigues de dónde salen estos rumores. Ya lo estamos haciendo, respondió él. Y hasta ahora, todo apunta a que las filtraciones vienen de alguien cercano a Carmen. Me incliné en la silla. Descubre quién es. ¿Y luego qué quieres hacer? Mis labios se curvaron en una sonrisa calculadora. Voy a devolverle el favor. Esa noche, mientras bebía un vino tinto en la terraza de mi casa, mi móvil vibró con un mensaje de Elena. Lo encontré. Sé quién está filtrando la información. Sentí una corriente de adrenalina recorrerme el cuerpo. Abrí el mensaje y leí el nombre. Mi sonrisa se desvaneció. Porque no era Carmen. Era alguien que jamás imaginé. Y eso lo cambiaba todo. Sentí el corazón latir con fuerza en mi pecho mientras releía el nombre en la pantalla. No podía creerlo. Papá, Elena no se equivocaba. Había rastreado los mensajes, las filtraciones, los rumores. Todo llevaba a él. Mi propio padre. No Carmen, no mi madre. Él. No tiene sentido, murmuré, sintiendo una mezcla de rabia y traición subir por mi garganta. Lo tienes si piensas en su orgullo herido, dijo Elena al otro lado de la línea. Siempre estuvo bajo la sombra de mamá, de Carmen. Pero perder la casa, eso fue lo que lo destruyó. ¿Y por eso decidió ensuciar mi nombre? Espeté. ¿Por eso prefirió venderme como la villana? Lucía, para él, tú le quitaste lo poco que le quedaba. Me quedé en silencio, con los nudillos blancos de apretar el móvil. No, no iba a dejar que me destruyeran. No ahora. No después de todo lo que había logrado. ¿Cómo quieres jugar esto? Preguntó Elena en voz baja. Inspiré hondo. Sabía exactamente cómo. Voy a enfrentarme a él, pero a mi manera. A la mañana siguiente, lo cité en un café discreto en Madrid. No le dije por qué. Sabía que vendría.
Y lo hizo. Entró con ese andar cansado, con esa mirada de hombre derrotado, pero detrás de su falsa calma, vi la culpa. Se sentó frente a mí. Lucía, no me llames así. Sus labios se apretaron. Sabía que no tenía excusas. Me incliné hacia él, con las manos entrelazadas sobre la mesa. ¿Cuánto te pagaron? Bajó la mirada. No es lo que piensas. ¿No? Porque lo que pienso es que mi propio padre vendió mi nombre a la prensa, que permitió que me difamaran, que destrozaran mi reputación. No quería hacerte daño. Solté una carcajada amarga. Entonces dime, papá, ¿qué querías? Se pasó una mano por el rostro, visiblemente afectado. Quería justicia, murmuró. Quería que entendieras lo que nos hiciste. Mis ojos se entrecerraron. ¿Y qué te hace pensar que yo no lo entendí? ¿Qué te hace pensar que yo no sufrí? Su silencio lo delató. Nunca lo había pensado. Para él siempre fui una extensión de la familia, un accesorio, nunca una persona con derecho a decidir. Y eso se acabó. Me levanté lentamente. No voy a perdonarte. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Lucía, no. Mi voz fue firme. Se acabó. Para siempre. Salí del café sin mirar atrás, y con cada paso que daba, sentía el peso de su traición desprenderse de mis hombros. Yo ya no pertenecía a esa familia, y nunca más lo haría. Esa noche, mientras revisaba mi correo, un mensaje llamó mi atención. Un remitente desconocido. Un asunto corto, directo. Tengo información que te interesa sobre Carmen. Fruncí el ceño y abrí el correo. Leí la primera línea y el mundo pareció detenerse. Carmen había estado mintiendo sobre algo mucho más grande de lo que imaginaba. Y ahora, tenía la prueba en mis manos. El correo no tenía nombre. No decía quién lo enviaba, pero lo que contenía era mucho más valioso que la identidad del remitente. Un documento adjunto, con el corazón latiéndome en los oídos. Hice clic en el archivo. Se abrió una copia de un contrato bancario, y en él, la firma de Carmen. No tardé en entenderlo. Carmen había solicitado un préstamo enorme a nombre de mis padres antes de que vendieran la casa. Un préstamo que nunca había pagado. Por eso mi madre estaba tan desesperada. Porque no solo habían perdido la casa, sino que aún debían dinero al banco. Y la persona que los había arruinado no fui yo. Fue Carmen. Sentí una mezcla de furia y satisfacción retorcerse en mi pecho. Había estado culpándome todo este tiempo, haciéndome ver como la villana, cuando en realidad ella era el verdadero cáncer de la familia. Mi mandíbula se tensó. No podía dejarlo así. Carmen quería jugar sucio, pues entonces íbamos a jugar sucio. A la mañana siguiente, fui directamente al banco que figuraba en el documento. Como analista de inversiones, tenía contactos en el sector financiero. Y cuando pregunté sobre el préstamo, la respuesta confirmó todas mis sospechas. Carmen había mentido. El préstamo estaba a nombre de mis padres, pero la que recibió el dinero fue ella. Me incliné sobre el escritorio del gerente, sonriendo con frialdad. Me gustaría reportar un posible caso de fraude. 2 días después, el escándalo explotó. Las noticias se llenaron de titulares. Nueva investigación financiera revela préstamos fraudulentos en Madrid. Mujer podría enfrentar consecuencias legales por usar el nombre de sus padres en transacciones ilegales. Familia envuelta en crisis tras descubrir engaño financiero. El nombre de Carmen estaba en todas partes. Por primera vez en su vida, nadie la veía como la víctima. Ahora era la estafadora. Y no podía esperar para ver cómo reaccionaría. Esa misma noche, recibí la llamada. ¡Eres una maldita zorra!, Carmen gritaba con desesperación al otro lado de la línea. Me reí con calma. ¿Algo pasa, hermana? Pareces alterada. Arruinaste mi vida. No, Carmen. Mi voz fue un susurro afilado. Tú la arruinaste sola. Hubo un silencio de pura furia. Y entonces, su voz bajó. Te odio. Mi sonrisa se amplió. Lo sé. Colgué, dejándola con su rabia. Me serví una copa de vino y me senté en la terraza, disfrutando de la brisa nocturna. Había jugado sucio, pero ella lo hizo primero, y ahora estaba pagando el precio. 2 días después, Elena me envió un mensaje. Carmen desapareció. Fruncí el ceño. ¿Cómo que desapareció? Nadie sabe dónde está. Se fue y dejó a los niños con tu madre. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar Carmen? Algo me decía que aún no había visto lo peor. El mensaje de Elena seguía brillando en la pantalla de mi móvil. Carmen desapareció. El vino en mi copa se agitó cuando apreté los dedos alrededor del cristal. Mi hermana era muchas cosas. Mentirosa, manipuladora, una actriz de primera, pero nunca fue de las que huyen. Si se había ido, tenía un plan. Me levanté de la terraza y marqué el número de mi madre. Tardó en responder. Sabía que me odiaba, pero ahora, sin Carmen, yo era su única opción. ¿Qué quieres?
escupió en cuanto atendió. ¿Dónde está Carmen? Como si tú no tuvieras la culpa. Rodé los ojos. Otra vez el drama. Déjate de estupideces, mamá. No soy yo la que dejó a sus hijos atrás y desapareció. Ella respiró entrecortadamente. No lo sé. Se fue anoche. No dejó nota. No dijo nada. Solo desapareció. Eso no era típico de Carmen. Ella no hacía nada sin asegurarse de que todos vieran su sufrimiento. Si había huido en silencio, significaba que sabía que no podía ganar. O peor, que estaba planeando algo peor. ¿Y los niños? Pregunté con cautela. Están aquí conmigo. Pero si crees que voy a dejar que los servicios sociales me los quiten, estás equivocada. Cerré los ojos. Mamá, no estás en condiciones de cuidar de 3 niños. ¿Y tú sí? Soltó con amargura. Claro, la princesa Lucía en su casita en el campo, disfrutando mientras todos sufrimos. Ignoré el comentario. ¿La policía está buscándola? No oficialmente. Eso significaba que nadie estaba haciendo nada, y si quería respuestas, tendría que encontrarlas yo. A la mañana siguiente, fui a Madrid. Usé mis contactos en el sector financiero para rastrear los últimos movimientos bancarios de Carmen. Un retiro de dinero en efectivo en una gasolinera. Una compra en un supermercado en un barrio barato de las afueras. Después, nada. Se había desvanecido. Me pasé una mano por el cabello, exasperada. Esto no era normal. Carmen era una tramposa, pero no una fugitiva. ¿Qué estaba tramando? Esa noche, de regreso en Segovia, recibí otro mensaje anónimo. ¿Quieres saber la verdad sobre Carmen? Nos vemos mañana en la Plaza Mayor a las 18:00. Mi estómago se revolvió. Esto olía mal, pero si había una verdad que aún no conocía, iba a descubrirla. Al día siguiente, llegué a la Plaza Mayor con el corazón latiendo rápido. Me apoyé en una columna, observando a la multitud, esperando. Entonces, una figura familiar apareció entre la gente. Se me secó la boca. Era Tomás, el exmarido de Carmen, el hombre que la había dejado en la ruina. Y en cuanto me vio, supe que lo que estaba a punto de decirme cambiaría todo. Tomás se acercó con las manos en los bolsillos, su rostro tenso, como si estuviera debatiéndose entre hablar o dar media vuelta. No lo culpaba. Nos odiábamos. Yo porque lo consideraba un hombre mediocre que se aprovechó de Carmen hasta que ella dejó de ser útil. Él porque siempre supo que yo lo veía exactamente como era. Pero si estaba allí, significaba que sabía algo importante. No tienes idea de en qué te has metido, Lucía, dijo en cuanto estuvo lo suficientemente cerca. Me crucé de brazos. Ilumíname. Tomás miró alrededor, asegurándose de que nadie nos escuchara. Carmen está metida en algo jodido. No solo el fraude con tus padres, algo más grande, algo peligroso. Mis cejas se fruncieron. ¿Peligroso cómo? Él apretó la mandíbula, dudando. Hace unos meses, antes de que todo se fuera a la mierda, vi cosas raras en sus cuentas. Movimientos de dinero que no tenían sentido. Cantidades grandes entrando y saliendo. Contactos con gente extraña. Mi sangre se heló. ¿Estás diciendo que Carmen estaba metida en negocios ilegales? No sé exactamente en qué, pero sé que la estaban presionando. Tomás se pasó una mano por el cabello, visiblemente nervioso. Y si desapareció, es porque la están buscando. El aire pareció volverse denso a mi alrededor. Esto era mucho peor de lo que había imaginado. Yo pensaba que Carmen era simplemente una manipuladora, una estafadora de poca monta. Pero si Tomás tenía razón, significaba que había jugado con las personas equivocadas. ¿Por qué me estás diciendo esto?, pregunté con frialdad. Tomás me miró con algo que parecía lástima. Porque si Carmen no aparece, vendrán por su familia. Y eso te incluye a ti. Esa noche, de vuelta en casa, intenté procesarlo todo. Carmen huyó porque debía dinero. Mucho dinero. A personas que no eran precisamente el banco. Y ahora, esas personas podían venir a buscarme a mí. No era miedo lo que sentía. Era rabia. Porque una vez más, Carmen había dejado su desastre en mis manos. Pero esta vez, no iba a limpiar su mierda. No. Esta vez, iba a terminar con ella. 2 días después, me desperté con un mensaje anónimo. Sabemos quién eres. Sabemos dónde estás. Me levanté de la cama lentamente, con el corazón latiendo fuerte. Fui hasta la ventana y miré hacia la entrada de mi propiedad. Y ahí, estacionado en la oscuridad, había un coche negro con los faros apagados. Me observaban. La casa había comenzado.